El régimen de excepción fue decretado en El Salvador en marzo del 2022, donde ha transformado de una manera muy significativa en la dinámica política, social y sobre todo jurídica en el país, siendo así una medida muy extraordinaria para enfrentar la violencia contra las pandillas, aunque este mecanismo no solo mejoró la seguridad, sino que también ha limitado ciertos derechos constitucionales con el fin de combatir la criminalidad en el país. Desde que ha sido implementado, ha realizado un respaldo que se ha vuelto muy popular con la reducción de homicidios hasta llegar a ser un tema de debates muy intensos sobre los límites del poder estatal y cómo vigencias las garantías individuales. Sin embargo, la continuidad de este régimen ha abierto un amplio campo de discusión o problemáticas en torno a ciertas implicaciones que se tendrán a largo plazo. Por un lado, en varios sectores se reconocen los logros obtenidos en materia con la seguridad y la recuperación de espacios públicos, pero por otro lado se pueden observar organismos nacionales e internacionales donde se han señalado posibles abusos y detenciones arbitrarias. En este contexto, el régimen de excepción no solo constituye una estrategia de seguridad como tal, sino que como un tema central en la reflexión sobre tener equilibrio entre orden y derechos en la democracia salvadoreña. El régimen de excepción en El Salvador ha sido una de las medidas más controversiales y discutidas en los últimos años, ya que surgió como respuesta a la crisis de violencia generada por las pandillas. Bajo este estado especial, el gobierno suspendió derechos constitucionales como la libertad de asociación, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la necesidad de orden judicial para ciertas detenciones con el objetivo de facilitar capturas masivas y desarticular estructuras criminales. Según cifras oficiales, más de 80.000 personas han sido detenidas desde su implementación, lo que ha permitido una disminución significativa de los homicidios y delitos en el país. Sin embargo, este mismo logro ha estado acompañado de críticas, tanto nacionales como internacionales, que señalan posibles abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, planteando un dilema entre seguridad y respeto a las garantías individuales. A nivel social, el régimen de excepción ha generado un cambio profundo en la vida cotidiana de los salvadoreños. Por un lado, muchos ciudadanos manifiestan sentirse más seguros en comunidades históricamente controladas por pandillas, experimentando mayor libertad de movimiento y oportunidades económicas en zonas antes marginadas. Por otro lado, organizaciones civiles y familiares de detenidos denuncian que las medidas han golpeado también a personas inocentes, creando un clima de temor y desconfianza hacia las autoridades. Este contraste revela que el régimen no solo es una política de seguridad, sino también un fenómeno que redefine la relación entre Estado y ciudadanía, ya que plantea hasta qué punto es válido sacrificar derechos individuales en nombre de la seguridad colectiva. Aunque inicialmente fue justificado como una medida para combatir la violencia de las pandillas, el régimen de excepción se ha convertido en una herramienta de poder que socava los principios democráticos y constitucionales en El Salvador. Su aplicación prolongada, ya extendida más de 40 veces consecutivas desde marzo del 2022, contradice el carácter temporal y extraordinario que exige la Constitución salvadoreña en su artículo 29. Según la Constitución de la República de El Salvador, Asamblea Legislativa, año 1983, página 6, dice: podrán suspenderse en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público. El uso permanente de esta medida, sin una justificación renovada y sin evidencia de que la amenaza es constante, representa una clara extralimitación de poder, lo que da paso a una indebida aplicación del régimen de excepción luego de más de 3 años de vigencia.
Organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia y el uso del régimen de excepción como mecanismo de represión y control social. Según Diario El Mundo, el pasado jueves 14 de agosto, la CID, a través de un comunicado, reiteró su preocupación por la prolongación indefinida y la indebida aplicación del régimen de excepción en El Salvador, luego de más de 3 años de vigencia, e instó al Estado a adoptar las medidas pertinentes para su terminación. Sin embargo, dichas advertencias fueron pasadas por alto por el gobierno salvadoreño, encabezado por el presidente Nayib Bukele, quien continúa defendiendo y prorrogando esta medida como parte de su estrategia de seguridad. Estas prácticas, además de ser ilegales, abren la puerta a un autoritarismo disfrazado de seguridad, debilitando las instituciones democráticas y el equilibrio de poderes, ya que el Ejecutivo ha concentrado el poder con una Asamblea Legislativa que aprueba automáticamente todas las prórrogas sin debate real. La última en aprobarse fue el pasado jueves 28 de agosto, siendo esta la 42ª prórroga del régimen de excepción. Según Infobae, la iniciativa, que ha salido adelante con 57 votos a favor del gubernamental Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, y solo un voto en contra, extiende el régimen de excepción desde el próximo 3 de septiembre hasta el 2 de octubre del año 2025. En conclusión, el régimen de excepción en El Salvador se ha consolidado como una medida de doble filo. Si bien es cierto que ha logrado disminuir de manera significativa los índices de criminalidad y brindar una sensación de seguridad a la población, su aplicación prolongada y sin los controles constitucionales adecuados plantea riesgos serios para la vigencia del Estado de Derecho. El hecho de que se haya convertido en una práctica casi permanente revela un uso político que concentra poder en el Ejecutivo, debilitando la separación de poderes y las instituciones democráticas, que a la fecha actual y con la garantía que los miembros de las estructuras criminales han sido encarcelados, ya es viable considerar suspender el régimen de excepción. Pero esta herramienta ha sido utilizada como una forma en la cual el gobierno juega con la psicología de la población, anunciando que, si el régimen de excepción falta, la delincuencia se dispararía. También existe mucha preocupación por las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos, ya que los cuerpos de seguridad se encargaron de realizar detenciones arbitrarias con tal de engrosar las cifras. Más que una simple estrategia de seguridad, el régimen constituye hoy un escenario de tensión entre eficacia gubernamental y legalidad, entre orden social y libertades ciudadanas, lo que obliga a repensar hasta qué punto es sostenible sacrificar derechos fundamentales en aras de la estabilidad.